Aunque con la fase 3 las medidas sanitarias y de sana distancia aumentarán en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó que su administración imponga sanciones contra la ciudadanía. Pero en entidades como Jalisco y Michoacán ya hay multas y otras sanciones para quienes no respetan la sana distancia. ¿Hace falta sancionar o hacerlo pone en riesgo a millones de personas que no pueden quedarse en casa? Veamos el contexto. Desde este lunes, Michoacán, Jalisco y Chihuahua aplican sanciones a quienes no acaten las medidas de distancia social y uso de cubrebocas. En Jalisco habrá sanciones que van desde una amonestación hasta arresto por 36 horas. Los establecimientos dedicados a actividades esenciales también podrán ser sancionados o clausurados temporal o permanentemente si no siguen las normas de higiene y distancia. Otro gobierno que decretó el aislamiento social obligatorio es Michoacán. Solo podrán salir quienes realicen alguna actividad esencial y deberán hacerlo aplicando medidas sanitarias. Quien no lo haga o no acredite que realice alguna actividad esencial, recibirá una multa y será puesto en cuarentena en alguno de los centros de atención COVID del estado. Chihuahua también anunció el uso obligatorio de cubrebocas y la limitación de personas usuarias de transporte público y de supermercados. En los establecimientos considerados esenciales, la asistencia máxima será de 75 personas en espacios grandes y de 10 en pequeños. Uno de los primeros estados en implementar sanciones para la población fue Yucatán. El 29 de marzo, el gobierno estatal anunció que las personas diagnosticadas con COVID que no acataran el aislamiento serían multadas con hasta 86,800 pesos y una pena que podría llegar a los 3 años de prisión. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila también han limitado la movilidad ciudadana, pero sin carácter obligatorio. Punto y contrapunto. Bueno, para este tercer tema, empecemos con Sara Snap. Tú habías mencionado algo sobre las medidas de los estados en redes sociales, ¿cierto? Sí, bueno, es que creo que algo que tenemos que estar viendo aquí es que son pocos los estados en México que están empezando a implementar esto, pero probablemente se va a ir aumentando en cuanto haya más contagios en otros estados. Creo que hasta ahora, por la falta de pruebas, pues no tenemos números claros para todo el país. Sin embargo, creo que cada gobernador... Yo estoy en contra de que haya sanciones que tienen que ver con encarcelamiento. Creo que eso es algo que no ayuda a este tema y en realidad no entiendo cómo vas a encarcelar a alguien para protegerlo cuando esto lo pone en riesgo. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con ese tipo de autoritarismo que puede ser utilizado para nada más poner para vulnerar los derechos humanos de las personas. Entonces, creo que cada gobernador y gobernadora tiene que estar realmente midiendo cuál es el riesgo que tiene en su estado y cómo lo va a poder implementar, ¿no? O aplicar este tipo de ley o este tipo de medidas. Yo creo que también es muy importante que ellos, como gobernadores y gobernadoras, tienen que estar muy claros en cuáles son las directrices. Y eso es algo que ha faltado porque a veces es usa cubrebocas, no usa cubrebocas. Sí, yo creo que sí sería importante que ya hay una petición, como lo ha estado haciendo el subsecretario López-Gatell, de que quédate en casa como una solicitud por parte del gobierno, usa cubrebocas como solicitud del gobierno, solo para bajar el contagio. Entonces, de que no tiene que ser sancionado, sino que es una petición y cuando más gente lo empiezan a usar, se crean normas sociales para que cuando una persona no lo usa, siente una obligación de, tal vez lo debería estar usando. Y eso es algo que entonces tenemos que ir viendo cómo eso se puede ir expandiendo. También lo hemos visto de que las personas que pueden seguir estas medidas son ciertos grupos que tienen cierto privilegio para poder comprar los insumos que requieren, para poder quedarse en casa y no salir a trabajar. Lo que hemos visto en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, 42 estados de los 50 estados en Estados Unidos tienen ahorita órdenes de quédate en casa, pero órdenes donde tal vez hay multas y por salir por actividades que no son esenciales. Esto no significa que están parando cada coche que pasa para ver si es algo esencial, pero sí están cuidando mucho quiénes están en el espacio público y cómo. Los únicos estados ahí, por ejemplo, que no tienen este tipo de orden son de gobernadores republicanos. Mientras aquí en México lo que estamos viendo, lamentablemente, es que hay gobernadores que lo están utilizando como una medida de aplicar medidas demasiado como que muy fuertes y creo que, por ejemplo, de que están usándolo como oportunismo político en vez de que realmente es una medida sanitaria. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ver, que hay una claridad desde el gobierno federal hacia
las y los gobernadores para que de ahí ellos puedan tomar decisiones sobre sus estados. Bien. Eder, oportunismo político, y se ha hablado mucho específicamente de Enrique Alfaro, que se ha comportado, como lo llaman en las redes sociales, un fascista. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque además son medidas inconstitucionales, porque no le corresponden a él como gobernador. A ver, yo no coincido con lo que dice Sara de que los gobiernos estatales han tardado en implementar medidas. La mayoría sí las han implementado y, en coordinación con el gobierno federal. Yo creo que no son suficientes las medidas que en general se han implementado. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, justo para tener un mayor control y seguimiento de las personas que contraen el coronavirus, lo que hicieron fue que a través del mecanismo de mensajería piden las personas que sospechan que tienen síntomas, informan, se les da la atención, les mandan una caja con despensa y con medicinas para que no salgan de su casa, y así se les da un acompañamiento a las personas que tienen ya el virus. Ese tipo de medidas que son de seguimiento muy claro y muy concreto no se han hecho en el resto de los estados, pero sí han seguido en general las medidas del gobierno federal. Estos dos estados, Jalisco y Michoacán, se fueron a la ultraderecha y se radicalizaron, pero de una medida más bien es propaganda lo que están haciendo. Primero porque no tienen la capacidad para estar vigilando calle por calle, porque además son de los estados de la República más violentos. Entonces, o atienden medianamente, que no lo hacen, la inseguridad, o van a estar sancionando e incluso encarcelando a la población que violente el toque de queda. Es absurdo lo que están haciendo. ¿Qué sí están haciendo? ¿Qué es lo que va a evitar que se eleve la cantidad de personas infectadas? Siguiendo las recomendaciones del gobierno federal. Lo demás es propaganda y es un discurso de confrontación con el gobierno federal, porque están pensando en las elecciones del 2021, nada más. De ahí en fuera, y yo ahorita hace ratito en el otro segmento hablábamos de la capacidad del gobierno federal para tener un padrón de personas que dependen de la economía informal. Bueno, los gobiernos estatales podrían abonar también a ese padrón y podrían generar procesos para darles protección económica a esas familias que dependen totalmente de la economía informal, y no lo están haciendo. Sí. Lecona, ¿tú coincides en que se están violentando los derechos de las y los ciudadanos en los estados donde se están aplicando estas medidas? Sí, sin duda alguna. Es una medida además inconstitucional y que ahí sí coincido mucho con Eder, muestra el talante autoritario de gobernadores como Enrique Alfaro o Silvano Aureoles. Lo de Alfaro pues es ya una confrontación. Se les está olvidando Barbosa, directa. Porque Puebla también tiene Miguel medidas Barbosa iguales. Es cierto, es una situación. Bueno, Barbosa en Puebla, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Baja California, municipales. Pero en Chihuahua es cierto que ha sido mucho más confrontativo el caso de Alfaro. Por eso hablábamos. La lógica de control está mal, bueno, y la por eso hablábamos específicamente del caso de Alfaro. En Chihuahua no es... Yo me quería detener en el caso de Alfaro porque ahí hay medidas coercitivas. Exactamente. O sea, ahí la sanción finalmente que tendría una persona que desacate el quédate en casa, el que rompa la cuarentena, se va a hacer acreedora de multa o de arresto hasta por 36 horas, si no mal recuerdo. O sea, son medidas que pues definitivamente te ponen a pensar en qué están haciendo o a preguntar, o sea, ¿qué están haciendo los gobernadores, estos gobernadores que tienen en mente medidas coercitivas para que la gente se quede en sus casas? En el caso de Jalisco, prometió Alfaro 80,000 apoyos a trabajadores informales. Pues son insuficientes para los 2 millones de personas que tiene ese estado en el sector informal. Entonces, 96% de quienes no van a ser beneficiarios de esos apoyos, pues son potenciales infractores. Entonces, aquí vienen los dilemas lamentables que estamos viendo más allá de la vida o el sustento o comer o contagiarte. Ahora es, o comes o te contagias o terminas 36 horas arrestado o con una multa impuesta. Pues es completamente un despropósito y que sirva... Y con el riesgo de que se contagien en la cárcel. ¿Alcance a hablar, Lisa? Adelante. Perdón.
Acábenselo, no pasa nada. Yo simplemente cerrar con un comentario. Yo estoy completamente de acuerdo que las medidas punitivas no funcionan. Me parece que eso simple y sencillamente abona esta lógica muy electorera que hacemos siempre en México de vender medidas de mano dura como medidas efectivas cuando sabemos que en realidad pues no funcionan y menos funcionan en el contexto de una pandemia como esta. Y invitar o incitar al resto de los gobernadores y a estos que están implementando estas medidas horrorosas a cambiar la lógica del control por la lógica del cuidado. ¿Qué es lo que necesitaríamos en estos momentos? Los apoyos y las redes y las estructuras suficientes para que las madres solteras que tienen que ir a procurarse un sustento puedan tener en dónde tener a sus hijos. Haya quien cuide a los adultos mayores, haya redes de apoyo para los pequeños negocios, para los locatarios de los mercados, para todos los estudiantes que no pueden tomar clases vía remota porque no cuentan con conexiones de internet en su casa o con equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces es cambiar esa lógica. El tema punitivo y la sobreutilización de la cárcel no sirve, ya lo señalaba Estefanía Vela desde hace un par de semanas, en donde dice que lo peligroso es que en México tenemos en 28 códigos penales estatales tipificado el delito riesgo de contagio, ¿no? Y entonces lo que estamos enfrentando pues es que si esto se vuelve rentable a nivel político, vamos a ver cada vez más gobernadores optando por esta falsa salida que no solo no va a detener los contagios y no va a hacer nada por mejorar la salud de la población, sino que además, como decía Sara al principio, va a poner a la gente en aún mayor riesgo en estos lugares en donde tampoco van a poder asegurar las menores medidas de higiene y sanitización para que la gente no se contagie. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha.